Bendiciones, tengo el gusto de entrevistar hoy al pastor Narciso Enrique Flores, quien se graduó en el Seminario Bíblico Alianza de la ciudad de Guayaquil en el año de 1970. Su vida ministerial la llevó a cabo en el país de Colombia, donde ejerció como pastor y también como profesor del Seminario Bíblico de la Alianza en Colombia, en Cali y también en Armenia. ¿Sí? También pastoreó una iglesia en Bucaramanga y estuvo como misionero en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Muchas gracias, Pastor Enrique, por aceptar esta entrevista. Y una de las preguntas que le quiero hacer en esta tarde es, ¿qué lo inspiró a convertirse en pastor? Realmente la inspiración fue variada, más o menos en el siguiente orden. Por un lado, pastores y específicamente mi pastor de la juventud, un hombre que no, es cierto, él no tenía estudios formales de Biblia, de teología, pero era un hombre de Dios, un hombre que supo inspirarnos, no solamente a mí, sino a varios de nosotros. Y él me bautizó y con él estuvimos en mucho contacto antes de salir, de ser enviados, si puedo decir mejor, salir a estudiar, venir al Ecuador a estudiar, porque el otro incentivo fue cuando iban pastores que animaban grupos de pastores y de profesores del seminario en ese momento, que inspiraban a la iglesia ahí en Bogotá. Y realmente eso también fue de impacto. Y el último impacto fue, la última influencia fue que cuando yo me decidí a venir a estudiar a Guayaquil, en ese mismo año o desde el año anterior, la persona que me discipuló a mí, el discipulado que yo tuve fue un discipulado por ser estudiante de la universidad de un hermano, un creyente, precisamente él es de acá, Jorge Atiencia. Él me discipuló y me animó, se puso en contacto con Enrique Juan, que era el profesor, el rector de esa época aquí en el Seminario Bíblico Alianza de Guayaquil. Entonces, mientras él se iba a preparar a Canadá, precisamente también en estudios teológicos y estudios de Biblia, yo venía para acá. Y Dios me permitió estudiar aquí 4 años y venir después de casado. Precisamente aquí conocí, ahí en Guayaquil, conocí a la que es mi esposa, Rita Cárdenas, y después volvimos precisamente para propiamente presentar la defensa de mi tesis y graduarme ya propiamente. Qué bueno, pastor. ¿Cómo describiría su llamado ministerial en esta ocasión? Mi llamado ministerial realmente lo describo primero desde el punto de vista de que uno tiene que ser convertido, tiene uno que haber decidido de todo corazón entregar su vida a Jesucristo y vivir de acuerdo a su palabra. Y ese fue el tiempo de discipulado que yo menciono precisamente con Jorge y con muchos estudiantes de la universidad que él con un grupo de misioneros, hermanos que nos orientaban, realmente Javier y Ana María, dos misioneros muy amantes. Él era profesor de inglés de la Universidad Nacional donde yo estudiaba, y
precisamente ellos nos animaron muchísimo en ese sentido. Cuando yo les informé que venía para Guayaquil, ellos fueron un apoyo muy especial y con el tiempo yo recuerdo que estando ya, creo, en mi segundo o tercer año de estudio, vinieron 3 esposas de compañeros de allá de Bogotá, que fueron un aliciente muy especial. Entonces, realmente eso me sirvió para ser inspirado, para estudiar en el seminario. No fue fácil porque yo no tenía una economía, si se puede decir así, solvente exactamente. Entonces, la manera como Dios me llevó a solventar era sirviendo en el mismo seminario, sirviendo en diferentes actividades a la vez que estudiaba. Y le doy gracias al Señor por eso también. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado en su ministerio? En el ministerio, pues ante todo, la labor pastoral es muy exigente, en el sentido que uno tiene que tener una fuerte sensibilidad hacia la gente. Yo eso lo aprendí en primera instancia de mi primer pastor, y también lo aprendí con la interacción con los hermanos antes de irme a preparar. Y estando preparándome, recuerdo a misioneros y pastores que siempre nos animaron, siempre estaban ahí para animarnos, para fortalecernos, para ayudarnos muchas veces. Y ese aspecto fue clave, fue muy importante en el pastorado. Y pues yo fui de los convencidos de que no solamente quería ser un pastor, sino ser un maestro en relación a la palabra, y ese privilegio también se me dio, y le doy gracias al Señor porque podía combinarlo en la medida que cuando después de servir un par de años en Bucaramanga, que fue nuestro primer pastorado, y al venir a Armenia ya veníamos con ese sentir de enseñar y de seguir ese énfasis también pastoral. Entonces siempre el Señor me permitió combinar el pastorado con ser maestro de la palabra, profesor, y hasta la vez es algo que el Señor nos permite desarrollar. Bueno, ¿cómo equilibra su vida personal y su vida ministerial? Una buena pregunta, de veras. Yo realmente soy de los convencidos que el ministerio a nosotros, o a las personas, a los creyentes, a los pastores, el ministerio les da unas pautas que no son pautas de un creyente, si puedo decirlo así, normal, de una iglesia. Y la pauta más importante que uno debe desarrollar, y que la aprendí antes de llegar al seminario, fue precisamente la importancia de tener tiempo devocional diario en la presencia del Señor, interactuando con la palabra y permitiendo que el Señor obre y le hable a uno, para que a su vez en esa medida uno pueda también hablarle a la gente, pueda llegar a las personas, porque no es fácil, repito. Tiene uno que muchas veces revestirse de paciencia, otras veces tiene que pedirle al Señor esa autoridad, que no es una autoridad, si se puede decir, porque yo estudié, si se puede decir, que a veces uno dice, es que por lo que yo estudié, entonces usted tiene que escucharme y atenderme. No, tiene que ser, es decir, para mí esa autoridad es la autoridad con la cual lo capacita y lo reviste el Señor. Y en ese sentido uno puede hablar tanto con amor, pero también buscar que la gente se corrija de esa manera. Y el Señor nos ha permitido, porque
es una labor, esa escuela ha trascendido a mi esposa y con el tiempo que tuvimos los dos hijos, ellos también tienen muy claro eso. Ellos saben muy bien la importancia de la vida devocional, la importancia de un buen testimonio. Eso es claro. Sí. ¿Cómo ha visto usted la evolución de la iglesia en los últimos años? La evolución de la iglesia siempre, como pastor, uno tiene, si puedo decirlo así, sueños. Otras veces tiene ambiciones sanas y realmente yo veo que la iglesia, de acuerdo a sus pastores, de acuerdo a las personas que están al frente, porque el Señor nos ha permitido estar, cuando digo esto es porque el Señor nos ha permitido estar en tres países y prácticamente en 4 países, pero en 3 de los países he visto la orientación de los pastores que están al frente, la orientación de los líderes que también desarrollan labores no solamente lo que se llama de la iglesia local, sino de la iglesia de un sector, nosotros en Colombia lo llamamos las regiones. Entonces, eso es importante porque hay personas que se preparan, uno mismo debe prepararse con el sentido de saber que va a ministrar muchas veces gente humilde, gente que trabaja en el campo, otras veces gente de la ciudad, gente que está en oficinas, en fin. Todo ese aspecto uno tiene que ser muy sensible y muy cuidadoso, porque hay veces como uno en este quehacer encuentra sorpresas de situaciones de pastores que a veces, como se dice, se han equivocado al tratar como de exhortar a una persona, como he dicho, del campo, una persona campesina, pero de edad, y entonces tiene uno que ser muy sensible a ese aspecto. Y lo mismo con relación a la gente de la ciudad. Uno tiene, y ese es el otro aspecto de estar no solamente en tiempos devocionales, sino estar muy atento a lo que pasa en donde uno vive. Y una de las formas que aprendimos desde el seminario, sencilla entre comillas, es realmente a la par que uno tiene la Biblia, compra el periódico, entonces poder tener el periódico y saber qué está pasando en la ciudad, qué está pasando en el mundo. En cuanto a la oración, pastor, ¿qué papel juega en su vida diaria la oración? La oración es vital para nosotros, la oración es vital. Ese tiempo que uno le dedica al Señor, la mayoría de las veces para justamente cumplir lo programado, que uno sepa que saca, si se puede llamar así, la primera o las primeras horas del día para estar en la presencia del Señor. La oración es clave, no solamente para el éxito en el ministerio, sino para realmente la orientación pastoral misma, la orientación que muchas veces hoy por hoy la juventud necesita, porque realmente hay mucha gente joven que cuando escuchan a un pastor dicen, se ve que tiene experiencia, pero eso es cuestión de él como en su pastoral, pero la vida aquí, como se dice, como joven o aquí en la universidad es diferente. Entonces, ese aspecto es también para tener presente. ¿Cómo se prepara para cada vez que le toca exponer la palabra o predicar? Soy muy cuidadoso.
precisamente si voy a predicar, es la palabra. Uno puede caer en la tentación de buscar, qué sé yo, algún mensaje que por ahí queda embolatado o alguna cuestión, pero no debe ser así. Es decir, es muy importante que uno tenga una base bíblica, que esa base bíblica uno la estudia, la prepara de una manera muy cuidadosa y entonces empieza a perfilar su mensaje. Generalmente yo soy de los que prepararon una predicación de media hora, pero cuando la voy a desarrollar, la estoy desarrollando y me doy cuenta que ya llevo la media hora y estoy en la mitad. Entonces me doy cuenta que cuando uno está al frente tiene que ser muy cuidadoso en procurar cumplir con lo que uno se ha preparado y hacerlo. Si pasa, es bueno pedirle al Señor que Él lo respalde a uno y que pueda realmente la gente entender y pueda llegar a las personas. Su versículo bíblico, ¿cuál sería su versículo favorito y por qué? Bueno, hay varios, pero el Salmo número 1 es un salmo que el Señor nos permitió cuando éramos muchachos, niños, si puedo decirlo así, que a pesar de que mi padre no fue un cristiano a cabalidad, sí fue cuidadoso en animarnos para memorizar la palabra. Y ese salmo fue el primer salmo que aprendí de memoria. ¿Sí? Bienaventurado, el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y todos esos 6 versículos son bien especiales, en donde uno puede darse cuenta que el Señor bendice a las personas que realmente están en la palabra, que están meditando en ella. Y ese es como salmo mi salmo favorito. Todos los salmos son preciosos, pero ese salmo, por ser el primero y por ser el que el Señor nos permitió aprender de memoria desde muy jóvenes, ha sido de impacto constante en mi propia vida. Y hay otros pasajes bien especiales que tienen que ver con las cartas paulinas, por ejemplo, a propósito de Efesios. Realmente uno encuentra que Pablo a cada una de las ciudades que podía enviarle una carta, esa carta trascendía y es algo muy especial. Entonces encuentro que los Efesios es una carta muy cariñosa, muy pastoral, muy profunda y vale la pena que meditemos en ella de una manera que podamos ver la gloria para la honra de la gloria de Dios. Gracias, pastor. Pastor, usted tiene una historia muy interesante en cuanto al Evangelio en la provincia de Esmeraldas. Usted es yerno del primer colportor aquí en la ciudad y provincia de Esmeraldas. ¿Sintió usted de repente alguna presión por ser eso, el yerno de la primera persona que prácticamente introdujo el Evangelio a la provincia de Esmeraldas? ¿Sintió esa presión o lo tomó de una manera más tranquila? No, realmente, gracias a Dios, yo no sentí la presión. Sí fue de impacto, en mi vida, y ahora que usted lo menciona, a mí me impactó la manera como el Señor utilizó a mi suegro. Mi suegro hizo algo que hay muy pocos padres o suegros lo harían. Y él dijo, cuando nos
nosotros dijimos que nos íbamos a casar, él dijo, yo voy al matrimonio de ustedes. Y se fue solo. Se fue solo, pues con un riesgo, porque ya era de bastante edad. Bastante Sí, peligroso también. sí, claro, exactamente. Entonces, pero como aquí lo mandaba la familia, en fin, aunque pues, a la larga, al final, fueron todas las familias que estuvieron allá, pero el primero que estuvo allá fue don Maximiliano Carlos. Y realmente, gracias a Dios, yo no sentí una presión por ese legado. No, yo pienso que el Señor me permitió sí aprovechar el legado de Él en cuanto me parecía importante. Cuando también, porque nosotros nos casamos, estuvimos unos pocos días acá y nos fuimos a Colombia. En Colombia el fin del año, en esa época el fin del año siempre habían las famosas asambleas nacionales de la alianza. Entonces nosotros estuvimos allí y aquí fue donde nos dieron, creo que eran 2 o 3 iglesias que nos propusieron, una en Neiva, la otra allá en Bucaramanga y creo que otra en Bogotá, que es mi ciudad, pero de todas maneras el Señor nos dio porque estuvimos orando algunos días antes de decidirnos a ir y de responder. Entonces, sí, decidimos por irnos a Bucaramanga. ¿Por qué Bucaramanga? Porque en ese momento habían habido pastores nacionales ahí, pero en ese momento, en esos días, en esos meses que nos invitaron a nosotros, estaban solamente 2 parejas de misioneros o 2 familias de misioneros. Entonces, eso nos retó a nosotros muchísimo porque pues el misionero de más experiencia era muy especial, yo lo había conocido antes, y el otro misionero era más o menos de nuestra misma edad y fue un ministerio muy especial. Cuando ellos decidieron ya salir, nos dejaron precisamente a nosotros y como les decía, fueron más de 2 años, cerca de 2 años y medio que estuvimos ahí en Bucaramanga. Y fue un tiempo muy especial. Bueno, Pastor, usted con su experiencia y con los años que el Señor le ha permitido tener en el ministerio, ¿qué consejos daría a los jóvenes que sienten ese llamado a servir al Señor en el área del pastorado? Como les decía, en alguna de las preguntas o de las respuestas, para mí es importante que jóvenes desarrollen buenos testimonios y con esos buenos testimonios se asesoren. Yo le doy gracias a Dios por el asesoramiento precisamente de Jorge, de Javier, de Ana María, una de las esposas de Javier. En el tiempo Jorge ya no estaba casado, pero después precisamente una de las esposas que me visitaron fue la esposa de Jorge, okay. Y es bien importante que realmente los jóvenes desarrollen, cultiven amistades de esa índole, amistades con siervos de Dios que les orienten y lo básico que puede ser algo que uno dice, no, pues yo lo sé, pero hay que practicarlo y es el asunto del tiempo de devoción. Ese tiempo que el Señor nos va comunicando mensajes, cuando de mensajes se trata de predicar en la iglesia, ¿sí? O de estudios bíblicos para la misma juventud. Entonces hay que estar, yo pienso que el desarrollar el tiempo devocional es como para este asunto de la pastoral, es como el prevenirse uno y estar muy atento en ese sentido para que las personas realmente valoren la importancia de estar en la
Y no es que uno esté 24 horas, 7 días a la semana en la palabra, pero sí es tener un tiempo significativo diario que sea de impacto para uno y de distancia y para lo que va a hacer, para lo que va a desarrollar. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, yo antes de decidirme como pastor para irme a preparar, también orienté en la iglesia a jóvenes, a los jóvenes que estaban conmigo, algunos de ellos mis hermanos, otros de ellos jóvenes, algunos más adultos, otros más jóvenes, y muchos de ellos yo me los encuentro de vez en cuando y es de impacto, es de bendición. Recuerda, pastor, cuando usted me enseñó tal cosa, entonces yo digo, no me acordaba, y no se dejar que fue allí en tal parte. Entonces, uno se goza en ese sentido. Qué bueno, pastor. Pastor, muchas gracias por el tiempo que usted ha dedicado a esta entrevista. Espero que con Dios que su ministerio continúe siendo bendecido. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano, también bendiciones.